Bueno, gracias Eli, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la presentación. Em, bueno, la idea de la siguiente charla es como un poco hablar con lo que es la agricultura sustentable en los ecosistemas, más que ecosistemas en general, ¿no? Em, Esto va a incluir, claro, todo lo que la agricultura en sí debería deberíamos apuntar o hacia dónde se dirige. Em, entonces, primero, básicamente, definir un poco qué es lo que es sustentabilidad. Básicamente es la capacidad de, bueno, es satisfacer las necesidades actuales ya de la generación humana actual sin comprometer las generaciones futuras la satisfacción de necesidades futuras, ¿no? Pero, ¿y esto en qué cae dentro de la producción sustentable? Y obviamente están totalmente relacionadas, ya que básicamente tiene el mismo enfoque que es el servicio, claro, usando procesos y sistemas que no sean contaminantes y que no afectemos a los ecosistemas, ¿ya? Ahorrando energía. ¿Se escucha? Sí, ya, ahora. Ahorrando energía, tratar de disminuir la huella de carbono, ¿no es cierto? Usando de manera eficiente los reales, tiene que ser económicamente viable porque estamos en un contexto económico, obviamente, entonces tiene que haber rentabilidad en la producción y obviamente unas buenas condiciones y para el que trabaja en el sistema y tiene que ser socialmente y creativamente reconfortante para la gente que trabaja. ¿Ya? Entonces ese es como el concepto un poco de producción sustentable. Ahora, nosotros, bueno, investigadores como INEA, nosotros nos enfocamos, no nos podemos enfocar en cada sector, sino no alcanzaría el tiempo, la verdad, ya de por sí estudiar la relación entre y, y el ecosistema es un área gigante que hay que explorar y creo que la ciencia va para eso un poco. Pero en realidad esto suena bastante bien, bonito. En realidad, ¿por qué nosotros necesitamos esto? ¿Cuáles son las razones detrás de por qué perseguir una agricultura, producción sustentable? Desde ya hace un tiempo se ha denotado en varios lugares del mundo que la producción disminuye debido a la erosión de los ecosistemas. ¿Y a qué me refiero con la erosión de los ecosistemas? Primero, una erosión del suelo. ¿Ya? Entonces, nosotros al producir suelo, como lo que pasa acá en Magallanes o como lo que pasa, por ejemplo, en el norte con la compactación del suelo, lo que se genera es una disminución de la producción, porque estamos perdiendo los recursos. Ya las plantas necesitan suelo o un sobrevivir un sustrato de buena calidad o un suelo de buena calidad, ¿ya? La intensificación de la agricultura ha llevado a una pérdida de la biodiversidad. Generalmente nosotros estamos postulando a lo que el sistema tradicional postula a un de monocultivo, siembras de avena, siembras de maíz, etcétera. Siempre una sola especie y eso ha llevado así entre 40, 50, 60 años de agricultura intensiva, ha llevado a una pérdida de biodiversidad del ecosistema y esto ha llevado a una degradación. Y esto es básicamente, claro, por el uso intensivo de los recursos naturales. Y lo que ha aparecido últimamente, bueno, no tanto últimamente, pero en las últimas décadas, que hay un uso demasiado excesivo del uso hídrico, donde han habido sectores donde se ha visto que el recurso hídrico no está siendo sustentable. ¿Y a qué me refiero con esto? En general, así como todo, tiene que haber visión de los recursos. Y esta disminución de las precipitaciones en ciertos sectores ha comenzado a sacar el agua desde los acuíferos, que son ecosistemas que tienen que mantenerse prácticamente intactos y nosotros vamos a poder aumentar la producción hídrica. Y esto va a seguir pasando a medida que la demanda aumente y no haya una reposición en función de las lluvias, por ejemplo. Hay varios, y esto es solamente una parte hay muchos más otros factores que están a la pérdida que está produciendo erosión de los ecosistemas y estamos perdiendo en cierta forma productividad, ¿ya? Ahora hay que agregarle otro factor más que el cambio climático, y ya se empieza a complicar un poco el tema porque se están creando cada vez más inestables e impredecibles. Por dar un ejemplo, acá en Magallanes se predice aumento de las precipitaciones, pero en invierno,
¿ya? Hay otras predicciones que están hablando sobre que se han hecho trabajo en la zona donde se habla de un aumento en la probabilidad de sequía, por ejemplo, durante el verano. Entonces, estos son, y significa, si un aumento en la probabilidad de sequía, significa que van a ser más severas y cada vez esto se va a volver un poco más inestable e impredecible en función de las temperaturas y precipitaciones. Y en función de esto, no sabemos cómo van a responder las praderas y los cultivos a cualquier zona, no solamente acá en Magallanes, sino que en cualquier zona del país, en cualquier zona mundial, en la Tierra. No sabemos las van a reaccionar a esto, porque es más que simplemente... Avísame cuando te pida, por favor. Les pido por favor a quienes tengan también los videos encendidos que los apaguen, por favor, para que no se caiga también la presentación. ¿Se ve? Sí. Sí, ya. Claro, este aumento de CO2, como les comentaba, va a generar impacto fisiológico en la planta, va a impactos productivos. Hay trabajos de largo plazo que están viendo este tema y se ha visto de que como la oferta de CO2 está generando un aumento también en la demanda de nitrógeno y nutrientes. Fisiológicamente en las plantas estuvo una incógnita qué es lo que va a pasar, entonces en realidad no sabemos cómo los cultivos van a reaccionar a este cambio climático. Entonces, por lo mismo, hay estudios ya, especialmente desde los 90, que están viendo que hay que incrementar la complejidad de los ecosistemas productivos. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros podríamos combatir un poco estos cambios climáticos y también frenar la erosión, pérdida de diversidad, erosión de suelo, a través de la complejidad de los ecosistemas. Entonces, con esto podríamos construir sistemas más resistentes y resilientes al estrés. Pero un poco, para entrar, ¿por qué? Bueno, primero, entre el sistema hay que definirlo igual. Es que básicamente la unidad básica, ¿no es cierto?, donde se interactúan los factores factores vivos, ¿no?, las plantas, los microorganismos, los animales, con los factores abióticos, que son los factores inertes, que son el agua, por ejemplo, el suelo, el CO2, el carbono, ¿ya? Entonces, nosotros hemos llevado este ecosistema que debería estar que nos entrega ciertos servicios, ¿ya? Y nosotros hemos llevado el ecosistema hacia solamente el provisionamiento, que es la producción de comida, pero en realidad el ecosistema entrega otros servicios hacia nosotros, y no solamente hacia nosotros, sino que desde que empezó a tener vida, ya el ecosistema ha entregado tanto comida como el servicio de regulación para evitar la erosión de suelo o de soporte, que son los ciclonutrientes, y también le agregamos el enriquecimiento cultural, que son los lazos ancestrales, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos el equilibrio, en cierta forma, de estos servicios y que cada uno tenga una participación importante dentro de lo que es la producción de comida, nosotros ya podríamos empezar a decir que estamos teniendo una producción. Entonces, por lo tanto, el contexto climático actual, ¿ya?, y el contexto productivo, la degradación de los ecosistemas, a la agricultura y a la agronomía hay que también tener un punto de vista ecológico. O sea, básicamente a la agronomía hay que ponerle un poco más de ecología para poder lograr este equilibrio que yo le hablaba entre productividad y funcionalidad del ecosistema. Pero el reto de sustentabilidad es bastante, no sé si complejo de definir, pero sí complejo de evaluar, ¿ya? Porque hay muchos servicios ecosistémicos, hay muchos parámetros que evaluar para poder definir si un sistema es sustentable o no. Pero en resumir, acá le presento en el gráfico de la izquierda, es básicamente un modelo que trató o ha definido o trata de definir sustentabilidad. ¿Ya? Entonces, básicamente ellos a través de Modámico llegaron a la siguiente conclusión, que básicamente la resiliencia del ecosistema y la complejidad son parámetros fundamentales de definir sustentabilidad, y para poder definirlo y para poder manejar el ecosistema hacia esta mayor sustentabilidad. Ahora yo agregaría, ya, de estos tres conceptos también el concepto de resistencia, ¿ya?
¿ya? Y lo voy a explicar un poco más adelante, pero básicamente, si se fijan en el gráfico, tenemos un eje Y, que es porcentaje de sustentabilidad, donde se muestra una curva donde hay un óptimo, ¿no? Y ahí, en el eje X, se presentan varios conceptos. Si nos movemos hacia la derecha del eje X, que es donde va el cursor, tenemos que toda la producción de biomasa a medida que tú te mueves hacia la derecha, ¿ya? A medida que nos movemos hacia la derecha, el sistema es más simple, o sea, monocultivo, es una expresión de simpleza, ya una producción monocultivo de alfalfa, una producción de monocultivo de avena, de maíz, eso es un sistema simple, una especie. Lo que se hace simple, el sistema productivo más simple. A medida que nos movemos hacia la izquierda, ya la biomasa disminuye la producción, pero va aumentando la resiliencia. La resiliencia es capacidad que tiene un organismo, o en este caso de lo que estamos hablando de un ecosistema, de recuperarse después de un estrés. ¿Ya? Si un organismo, o el ecosistema en este caso, sufre un estrés durante un periodo, por ejemplo, un estrés y presenta una gran recuperación en otoño después del estrés, es porque es un ecosistema resiliente. ¿Ya? Y además, a medida que nos movemos hacia la izquierda, también se incrementa la diversidad y la complejidad, ¿ya? Del ecosistema. Entonces, una de las, después de ver este gráfico, nosotros vemos que a medida que un sistema altamente diverso y altamente reciclamos a la izquierda y altamente complejo no es suficiente si no está acompañado de producción de biomasa. En conclusión, nosotros, si bien la alta diversidad y condiciones entre los factores bióticos y abióticos súper importantes, también tiene que venir acompañado de biomasa. Y esto lo hemos visto también en experimentos que se hizo en Valdivia, en mi tesis de magíster, junto con José Dorner y Ignacio López. Vimos que una pradera, por ejemplo, degradada, natural, muy biodiversa, no es un sistema productivo sustentable bajo pastoreo, porque las propiedades mecánicas del suelo se ven afectadas. Ya con eso podemos decir, oye, en realidad, por muy diverso que haya y por mucha diversidad que haya en el ecosistema, si no es acompañado de una biomasa, que es lo que vimos, no es un sistema resiliente, ¿ya? Entonces, la producción de biomasa tiene que estar siendo un parámetro importante. Ahora, claramente cuando hablo de biomasa, no es simplemente producción de biomasa en cuanto a las plantas o producción de grano o masa de las praderas o cualquier índice, pero bien cuando hablo de biomasa también hablo de biomasa en el ecosistema, por ejemplo, eh, 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 biomasa de hongos, de hifas, ¿ya? Dentro del suelo, ¿ya? Entonces todo esto cae dentro del concepto de esto. Entonces, como podemos ver, una producción altamente intensiva, muy a la derecha del gráfico, no sale tampoco sustentable un sistema totalmente diverso sin producción de biomasa. Y para lograr un óptimo tenemos que lograr un equilibrio entre ambos parámetros, masa, resiliencia, resistencia y complejidad. Y esto, lo que incrementando cada uno de estos valores, va a producir sistemas estables y podamos ya decir que estamos dentro de un sistema sustentable, ya de productable, que es lo que nosotros deberíamos apuntar. La ciencia está apuntando a eso bastante, y claro, y hay sistemas productivos, agroecología, por ejemplo, que está apuntando lo mismo. Pero cómo en realidad no llegar y cómo empezar a construir estos sistemas, porque por dónde se parte, o sea, porque en realidad hay que definirlo de una forma práctica, de dónde tenemos que partir para poder establecer un ecosistema estable o sustentable. Primero hay que complejizar el ecosistema, ¿ya? Productivo. Y para eso para eso lo primero que hay que hacer es usar diversas especies. Ver en las dos imágenes, si ven a la derecha, es como una representación de distintos forrajeras, ¿ya? Y si se fijan, cada especie forrajera, por muy similar que ustedes puedan verlas, tienen características súper distintas en cuanto a la distribución de las raíces, por ejemplo, o a la funcionalidad de las raíces. Entonces, si nosotros a medida que ingresamos muchas especies al ecosistema en sí, lo vamos a empezar a complejizar.
Y ese sería el primer paso que nosotros deberíamos apuntar como para poder lograr esto, una mayor estabilidad en el sistema productivo. Y cuando hablo de complejizar, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de cómo la agricultura con un poco más compleja, ya como ingresando, en este caso aportando, por ejemplo, en el gráfico que ustedes pueden ver ahí, son experimentos de larga data. Este experimento fue iniciado en 1930, creo, ¿ya? Y todo lo que está hacia atrás, bueno, es una estimación de lo que producía. Y se puede ver claramente cómo durante la revolución verde las tasas de crecimiento y de producción aumentaron significativamente. Ahora, quiero que se fijen en esta línea rosada, que es básicamente un experimento de alrededor de unos 30 años, donde se aplicó también purines a la producción de grano, en este caso, ¿ya? Y se vio que en estos 30 años, después de un largo periodo, experimentos más de 20, 30 años, empezaron a aumentar las producciones de grano. Y esto es simplemente porque, claro, al ecosistema purines que generaban un aumento de la biomasa microbiana, como en este caso, ¿ya? Nosotros, esto para tener en consideración la cantidad de... Es un parámetro productivo, pero también hay parámetros biológicos del suelo, ¿ya? Y que una mayor diversidad o un ingreso de purina, como en el ejemplo que había dado anteriormente, genera todos estos atributos, ¿ya? Por ejemplo, este es un gráfico de un análisis de muchos experimentos, ¿ya? Donde muestra el efecto de la mezcla de ecosistemas con muchas especies, ecosistemas productivos con muchas especies en comparación a los monocultivos, a los sistemas más simples como hablaba anteriormente. La línea del medio, esa línea negra, representa el medio de lo que sucede en un monocultivo, de cada parámetro que se muestra acá. En resumidas cuentas, podemos ver que la mezcla de plantas que genera una mayor biomasa microbiana, una mayor biomasa bacterial, una mayor biomasa de hongo, una mayor relación hongo-bacteria, lo que es positivo para el ecosistema, y también una mayor respiración. Entonces, por un lado, simplemente incrementando esta diversidad, ya nuestra diversidad de especies con distintos rasgos, ya entre cada, ya sea de raíces o de estructuras sobre el suelo o leguminosas, por ejemplo, nitrógeno al suelo, ya generamos un efecto positivo dentro de biológico del suelo. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Ya, nosotros, lo mismo que en la foto, al incrementar la cantidad de raíces de un ecosistema, lo que generamos también es una mayor del uso del agua. Las curvas que están más abajo son las que absorben mucha más agua. Y a 40 centímetros, que es el gráfico que tienen acá, la mayor fue absorbida por la pradera que tenía una mayor diversidad funcional, ¿ya? Y si de la derecha, tenemos que esta misma pradera, que tenía un mayor consumo de agua a 40 centímetros, ante a las praderas que tenían una gran cantidad de especies de raíces, de especies con raíces profundizadoras, llegando a básicamente los mismos valores de consumo de agua. Entonces, la unidad de estas praderas más diversas es bastante notorio, porque tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de diversidad funcional también, en este caso, en este experimento, estaba con especies con raíces superficiales y especies con raíces profundizadoras. Y esto refleja aquí la efectividad de agua, absorbiendo agua en distintos nichos ecológicos, o en este caso, en términos más simples, de altura de suelo. Uno consumía de los primeros 10, 0,40 centímetros y otras consumían a 70 centímetros. Y básicamente es lo mismo que se vio en donde lo único que quiero que se concentran aquí es la línea naranja y la línea café, que son las praderas más diversas. A medida que nos movemos a la izquierda, hay un mayor consumo de agua. Y justamente fueron las praderas que consumen agua, ¿ya? Y esto de nuevo, porque hay un acompañamiento de una mayor diversidad de especies con raíces superficiales y profundizadoras. Entonces, aquí ya podemos ver cómo se complejiza el ecosistema cuando mezclamos, ingresamos mucho más especies con distintos rasgos, ¿no? ¿Qué es lo que significa también? ¿Cuáles son las otras para poder seguir
hablando de cambiaría de un sistema monocultivo a un sistema mucho más diverso. Si tenemos un sistema más diverso, estructura de raíces, por ejemplo, estaríamos distribuyendo el carbono en el perfil del suelo con una mayor homogeneidad, ¿ya? Entonces la planta de un punto estaría capturando la atmósfera y ya no lo estaría llevando solamente entre los 0 y los 20 centímetros, sino que lo estaría llevando entre 0 y 1, ¿ya? Lo estaría distribuyendo en ese perfil, lo que es algo sumamente positivo, teniendo en cuenta el cambio climático que estamos viviendo y cómo la agricultura debería empezar a tomar esto para ser una herramienta para mitigación del cambio climático. Como además, y saliendo un poco de las especies, de cómo lo podrían afectar la dinámica del ecosistema, también hay que nosotros podríamos ayudar para complejizar el ecosistema productivo. La mantención de la estructura es fundamental, ¿ya? Porque la estructura es la que nos mantiene el carbono al marco, ¿ya? Le genera una protección. La estructura protege, como ver acá, protege el carbono orgánico de la descomposición. La estructura, más que simplemente es solo una aglomeración de partículas de suelo y materia orgánica y todos los parámetros, bueno, también sirve como un almacenamiento de carbono. Nosotros al destruir la estructura, lo que generamos menor protección hacia a la descomposición, una menor cantidad de microorganismos y lo que se genera es carbono, que es totalmente lo contrario que nosotros deberíamos hacer. Y esto es generado por la labranza. Entonces, bueno, y una de las tantas razones por las cuales hacer cero labranza es positivo, es para mantener este almacenado en el suelo. Además, la mantención de la estructura genera un montón de otros beneficios para los sistemas productivos, porque incrementa la disponibilidad de agua a las plantas por un hecho de que almacena más agua el suelo en sí, sino que permite que las plantas puedan crecer crecimiento radicular con menor resistencia, como si el suelo estuviera mullido, ¿ya? Porque se generan estos canales, poros, esta interconexión de poros entre la superficie y la profundidad del suelo, ¿ya? Lo que genera un mayor crecimiento radicular en profundidad y también ayudaría y debería ayudar a la redistribución de agua en momentos de estrés hídrico. Ahora, ¿qué más aporta el complejizar, el incrementar la riqueza de especies en el ecosistema? Estos gráficos de la derecha muestran, por el de arriba, muestran la riqueza de especies y la estabilidad de la comunidad de especies, de plantas, ¿ya? Entonces, a medida que la comunidad aumenta, ¿ya? A medida que la riqueza de especies aumenta, también aumenta la estabilidad, ¿ya? Pero más importante que simplemente las riquezas es la asincronía de crecimiento. O sea, por un lado, al tener muchas especies, lo que se genera es una especie que tiene distintos puntos óptimos de crecimiento, porque generalmente las especies, si por ejemplo si hablamos de 7 venas con gramínea, la temperatura óptima de crecimiento va a ser distinta, lo que genera la asincronía de crecimiento, los picos de crecimiento de cada una de las especies va a ser distinto. Lo que genera, esto es bastante interesante porque es más que eso, porque son de nutrientes van a ser distintas si comparten el mismo nicho. Por ejemplo, tenemos 7 venas y pastor. Son dos especies que tienen tasas de crecimiento distintos en distintos momentos de su periodo de crecimiento. ¿Ya? ¿Qué va a generar esto? Va a generar que la absorción de nutrientes, de cada especie va a estar dada en distintas épocas, lo que va a generar una menor competencia entre ellas. A diferencia de que si plantamos solamente monocultivos, lo que va a generar va a ser una mayor competencia porque tienen la misma tasa de crecimiento en el mismo periodo, lo que genera una menor estabilidad porque las plantas y lo que se ha llegado a ver es que esta mayor asincronía entre especies, con una mayor asincronía de crecimiento, genera una mayor estabilidad por esta misma razón, porque tienen los picos de punto de crecimiento en épocas totalmente distintas y sumándole que van a tener críticos también distintos. Eso estabiliza la producción y eso es lo que deberíamos como un sistema sustentable. Un poco para ir resumiendo, entonces, ¿qué es lo que se logra primero, no? Primero nosotros, al complejizar el ecosistema,
llevando todas estas interconexiones que les nombré recién. Mayor absorción de agua en distintas mayor afección de agua en el suelo, por ejemplo. Eh, eh, una mayor en un largo plazo, ¿ya? Una mayor vida biológica, mantener la estructura, complejizar el sistema en sí, lo que genera una mayor acceso al agua, una mayor almacenamiento de carbono, por ejemplo. Y esto va a generar en sí un de los estreses ambientales y de plagas, ¿ya? Porque al tener, por ejemplo, un momento, si ese estrés afecta a una especie, la producción se viene abajo. En cambio, si tenemos una gama diversa que no están produciendo, que están teniendo una alta cantidad de producción durante esa temporada, solamente va a ser una especie de toda la gama, o sea, la especie menos tolerante. Pero van a haber especies tolerantes que van a, en ese caso, la batuta de la producción y lo van a estabilizar, porque van a empezar a ocupar el espacio que las otras especies están dejando. Y el mismo hecho de que sea un ecosistema resistente y viva mejor durante estos periodos, lo va a hacer resiliente porque se va a recuperar mucho mejor después del estrés. Si la planta, si el ecosistema tiene, es resistente, hojas vivas en el caso, significa que al momento de que el estrés deje de suceder, va a haber suficiente material fotosintético, tejido fotosintético, hojas vivas para poder incrementar las condiciones sean ideales. A diferencia del otro, que va a tener una recuperación mucho más lenta. Y lo que va a conllevar al final, y el experimento a largo plazo, como se ha visto, como le mostré, una mayor masa. Y no solamente mayor producción, sino que mucho más estable. Entonces, para tener datos un poco más concretos, diversidad funcional, ¿no es cierto? Creará sistemas más estables y productivos durante y después del estrés ambiental. Al incrementar esta producción de biomasa, que es lo que ya se ha visto, se mayor producción de raíces, ¿ya? Lo que acompaña también a una mayor raíces profundizadoras, habrá una mayor fijación de carbono en el suelo. Entonces, y además la estructura del suelo ya traerá consigo mantener la funcionalidad del suelo, ¿ya? Y lo que está activando el desarrollo de los servicios ecosistémicos, incrementando el almacenaje de carbono y un mayor acceso al agua. Todo esto generaría eh, sistemas productivos mucho más sustentables, porque ahora no solamente tenemos que ver la sustentabilidad de un punto de vista solamente de biomasa, el problema es que hay que analizar demasiados parámetros para poder determinar si un sistema es sustentable o no. Por ejemplo, el sistema de pastoreo. No solamente el acceso al agua es un parámetro para medir sustentabilidad, sino que también la resistencia mecánica al suelo, cómo afecta la intensidad de pastoreo, por ejemplo, una mayor intensidad nos afectará la mecánica del suelo, porque al momento que nosotros con alta intensidad de pastoreo afectamos las propiedades mecánicas, el sistema se... Entonces esto es como un ejemplo un poco pero cada sistema productivo parámetro a qué evaluar para poder determinar si es estable o no. Pero en definidas cuentas, en un contexto más de la agricultura en general, más que de sistemas ganaderos, en los sistemas productivos. Nosotros la misión que debería haber ahora, de aquí en adelante en realidad, y poniéndolo en contexto actual, ya porque si bien la agricultura actualmente es de la Revolución Verde, la Revolución Verde tuvo un contexto, ¿no es cierto? El contexto de comida. Ahora el contexto, más que producir comida, también hay un contexto ambiental. ¿Ya? Entonces ese contexto y la agricultura en ese sentido tiene que estar en función, primero, obviamente, de producir bienes. Ahora también deberíamos considerar los servicios ecosistémicos, incrementar la biodiversidad del ecosistema y estimular la funcionalidad del suelo, tanto las propiedades físicas, químicas y biológicas. Eso es fundamental para poder determinar si el sistema es sustentable o no. Y tenemos también la ganadería tiene que estar en son del cambio climático. O sea, tenemos que aportar al cambio climático y que además la sociedad nos vea como un ente que está al menos deteniendo este cambio que es dado por el exceso de carbono en el aire. Y en eso la agricultura juega un papel fundamental, yo creo, para poder lograr este objetivo. Eso como consideraciones finales. Ahora,
yo sé que estamos en un contexto también económico, ¿no? Porque hay que producir y tiene que ser rentable, pero una pregunta que le dejo a ustedes, especialmente a la gente relacionada al agro, ¿qué se necesita para este cambio? ¿Ya? Porque no todo puede caer en el ganadero, en el agricultor, tiene que ser algo más orquestado, ¿no? En la parte de la ciencia, el Estado, los sistemas productivos que, que el agricultor y el ganadero son los que hacen uso de esto, ¿no? Finalmente. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante la charla. Acá Antonio Kusanovich. Iván, ¿me escuchas? Sí. Ya, no sé si quieres dejar de compartir porque hay alguna pregunta por aquí que te quieren hacer. Ya, sí, sí. Ya, la primera, bueno, Antonio Kusanovich, que pregunta cuál es la misión y qué está haciendo Línea para desarrollar este tipo de ganadería y agricultura. El INE actualmente se está haciendo, por ejemplo, en la Academia Campenain, que mayor información, se va a implementar un trabajo a largo plazo para poder evaluar la sustentabilidad de los sistemas pastoriles. En este caso se va a implementar esto es interesante porque va a ser un estudio a largo plazo para evaluar un sistema pastoril regenerativo, ¿ya? WASAN, en comparación a un sistema tradicional. Entonces, ese trabajo va a estar siendo evaluado en un largo plazo y vamos a tomar en consideración todos estos parámetros, no solamente productivo y sobrevivencia y persistencia de la especie platense, sino que también en función del suelo, ¿ya? Que yo creo que especialmente estos sistemas regenerativos hay que evaluarlo porque no sabemos qué es lo que está pasando abajo. En el suelo puede ver, es algo poco palpable. Entonces, desde el punto de vista campenain, que en eso también se han empezado ensayos ya de mi parte para ver dinámica de especies en Las Vegas y en los coidonales y cómo los manejos afectan a la sobrevivencia y la persistencia de estas especies. Eso desde el punto de vista de pradera, también desde el punto de vista de cultivo, hay hartos planes para poder ver, por ejemplo, cómo las enmiendas orgánicas pueden afectar la producción acá en la región, en cuanto a cultivos anuales, por ejemplo. Y en otros lugares de línea también se ha hecho bastante. Por ejemplo, Marta Alfaro ha hecho trabajo sobre el oxígeno del norte, para dar un ejemplo. Que algo que es, y volatilización. Y así muchos más. También hay una línea de investigación súper interesante en cuanto a especies adaptadas al cambio climático. Líneas total que están enfocadas en el tema del estudio de la alfalfa, por ejemplo. Entonces, y no solamente líneas, sino que también la Universidad Austral está haciendo trabajo de intensidad de pastoreo, hace poco, bueno, la Universidad de Aysén, que se enfoca solamente en agroecología, que lo encuentro genial, porque otra rama de la agricultura que hay que tener en cuenta, ¿no? Y enfoque de sustentabilidad, ¿ya? Y de biodiversidad. Entonces, yo creo que lo que una crítica que podríamos hacer como investigadores o como o gente relacionada al sistema productivo, que no hay experimento a largo plazo aún. Y yo creo que nosotros tenemos para implementar un experimento, y por suerte Campenain y Coyhaique, en línea allá en Aysén, vamos a realizar lo mismo. Se va a evaluar distintos sistemas pastoriles en un largo plazo, que es lo interesante. También, bueno, hizo una segunda patita de tu pregunta y quiere saber de qué manera se desarrolla en línea este tipo de ganadería, sabiendo los beneficios en contraposición de lo que plantea en línea de dar vuelta a la tierra y plantar monocultivo. Aunque me parece que abandonó la reunión. Antonio, hoy yo lo conozco todo esto. Saludos a Antonio, lo mismo de universidad. ¿Qué es lo que está haciendo en línea? Es que eso ya, decir que la cero labranza hay que estudiarla, encuentro, la cero labranza funciona en todos lados, ya no es un sistema súper nuevo, que ya el 90% de su agricultura lo hacen a través de cero labranza, como es Australia, por ejemplo. Entonces nosotros
si bien hay que empezar habría que empezar actualmente en Niña Campeones, al menos no existe, bueno, Jorge está haciendo pruebas sobre cero labranza, pero experimentos de largo no se han hecho no se han hecho aún. Lo que sí se ha hecho en Valdivia, experimentos con cero labranza, y se ha visto que básicamente produce lo mismo que una labranza tradicional. ¿Ya? A nivel productivo no hay diferencia, pero sí a nivel ecológico. Perfecto. Pamela Gross pregunta, ¿cómo se vincula la diversificación de los ecosistemas con el uso de los mismos? ¿Qué recomendaciones hay? Por ejemplo, pastizales que son astronómicos en su composición botánica, naturales o artificiales. ¿Me puedes repetir que justo ¿Cómo se vincula la diversificación de los ecosistemas con su uso o con el uso de los mismos? Yo creo que quiso decir. ¿Qué recomendaciones da? Los ecosistemas Magallanes es lo que hablaba en la presentación, y por eso me gusta tanto ese gráfico que mostré. Los ecosistemas Magallanes son si bien pueden tener mucha diversidad, que se encuentran en este lado de la curva, ¿no es cierto? Pero tienen biomasa, ¿ya? Y eso lo hace poco sustentable. Entonces, y lo hace muy frágil. Y ese es el gran problema. Pero ese problema nace básicamente de que nosotros no hemos tenido respuesta para poder calcular la biomasa. Calcular la biomasa en cualquier otra más homogéneo es súper fácil, ¿ya? Y el problema acá es que hay estructuras vegetales que son distintas. Está la mata, está el coirón y está el intercoirón. Y justamente el animal lo que se come mayormente es el intercoirón. Y eso es lo que se erosiona primero. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos para calcular biomasa en un coironal? Siendo que es una estructura vegetal la que es altamente frágil, porque es la que selecciona al animal, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, de hecho, tratar de buscar la fórmula para poder calcular la biomasa, y calculando la biomasa, nosotros podemos realmente asignar cargas más ajustadas a la oferta que existe. ¿Esto qué va a generar en un largo plazo? Hipotéticamente hablando, porque todo al final, si no se ha medido y no se ha hecho, quedan hipótesis todavía. Es que si nosotros empezamos a hacer uso racioso sustentable del recurso forraje, desde el punto de vista de la biomasa, lo que debería pasar en un largo plazo es que estos sistemas puedan ser productivos, ¿ya? Y no degradarse, ¿ya? Sino que al contrario, producir sus posibilidades que presenta el intercoirón para producción es incrementar dentro del rango que permita el clima. Ahora, como para contestar un poco la pregunta, acá los ecosistemas, si bien son diversos, la poca producción de biomasa, que es lo que muestra ese gráfico. Básicamente tenemos que tener no solamente una que sea diverso es suficiente sustentable, tenemos que tener toda la gama de los parámetros que se me indican ahí en la figura, decir, oye, aquí ya el sistema está en una estabilidad que podamos considerarlo sustentable, y eso. Ya, mira, acá se armó una pequeña polémica también con Antonio. Lo que pasa es que él dice, bueno, primero, ¿cuál es tu opinión sobre fertilización química sobre los suelos? Analizando el gráfico de los purines, y después abajo te puso como comentario, no creo en la sustentabilidad ya que el daño está hecho, se debe regenerar. Por favor, ver el documental Kiss the Ground en Netflix. ¿Puedes repetir? Que se escucha súper cortado. La primera pregunta sobre... ¿Cuál es tu opinión sobre fertilización química sobre los suelos? Analizando el gráfico de los purines. ¿Ya? No, y lo otro es un comentario que él hizo que señala que no cree en la sustentabilidad porque el daño ya está hecho y que se debería regenerar. Y por favor ver el documental Kiss the Ground en Netflix, que lo están publicando en varias partes ahora. ¿Y qué dice que se debería hacer? Nada, dice se debe regenerar, pero no... No sé si estarán por ahí, a lo mejor lo puede discutir él mismo. No. Sí, correcto, acá estoy. Ahí está. ¿Me escuchan? Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Iván? Bien, muchas gracias. Oye, qué bueno. Más que todo viendo el archivo de los purines, ¿cómo crees tú la fertilización química? ¿Cómo lo ves eso? Ya,
Mira, mira, es que igual sería pegarme un carril más o menos de algo, alguna opinión personal, porque el problema cuando tú estudias o te especializas mucho algunas partes del lado, ¿no? Y mi especialidad no es fertilización o ciclos biogeoquímicos del suelo. Ahora, ¿qué es lo que puedo decir con respecto a la... sí, a ver, la planta en sí absorbe nutrientes, ya no te absorbe carbono, ya, o sea, lo que te absorbe es nitratos, nitrinio, P2O5 ya en su forma química elemental, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué es lo que está, qué es lo que yo sé ya dentro de limitación en cuanto a fertilización o ciclo biogeoquímico del suelo, no debería haber ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que más que la fertilidad o no sea química, el problema está en la pérdida de calidad del suelo del puntico, ¿ya? El problema es el modelo en sí de producción monocultivo. ¿A qué me refiero con esto? Una producción tradicional de forraje, ¿ya? De cultivos anuales, lo que se hace es mullir el suelo cada año tras año, lo que hace es disminuir el carbono orgánico del suelo, ¿ya? Y esto en algún momento va a llegar a una degradación. Y ese es el efecto que nosotros estamos viendo ahora en los suelos, es la degradación por el continuo uso intensivo, por el uso de la maquinaria, la compactación, etc. Es una interacción de cosas gigantes. Entonces, estos tratamientos cuando se integran a incentivar la vida biológica. Y tú al incentivar la vida biológica, por un lado también incentiva la estructura, también incrementas el pool de los nutrientes a nivel desde el punto de vista orgánico, ¿ya? Entonces, solo además de tener esta dinámica de absorción y de absorción por el tema de la silla, así como tú te puedes acordar, por el tema del fósforo, etcétera, también hay un pool lábil que es destinado de la materia orgánica. Y quizás, dentro de todo, puede que esa sea la diferencia. Aparte de la materia orgánica, como bien sabes, tiene también sobre la estructura, el tema de cementar las partículas del suelo, que tiene una alta absorción de agua, puede absorber agua, creo que más agua, mucho más agua. La absorción de agua de la materia orgánica supera al peso que puede tener esa materia orgánica. Entonces, un montón de condiciones positivas para el crecimiento de las plantas, el incremento del... Yo no creo que el tema sea ir contra los productos químicos de fertilizantes, ojo, pero ahí también hay otras cosas, también que los fertilizantes pesados, creo, o no sé cuál será la ley en cuanto a Chile, en cuanto a esto, pero se ha visto en otro lado que... Entonces, no es que esté en contra de la fertilización química, pero creo que la fertilización química también tiene que venir acompañado con el ingreso de residuos y si puede el ingreso de materia orgánica dentro del suelo es fundamental. Ahora, con respecto, claro, el tema de la opinión de creer o no creer en la sustentabilidad es... yo no me gustan mucho eso, o sea, yo no he visto ese documental y no sé quién será la persona que lo hace, pero hay que tener mucho cuidado, yo creo que porque se tiende a ser mucho más fatalista de lo que realmente es, ya hay que ser más centrado. Y en realidad yo creo, por ejemplo, hay un trabajo del 2017 de Minasny que es súper interesante y que habla que si nosotros ahora pudiéramos incrementar solamente el 0,4% de carbono en el suelo con estos sistemas de conservación como les comentaba, de producción, nosotros podríamos absorber el 30% de los gases de efecto invernadero que están dando vuelta a la atmósfera y los fijaríamos al suelo. ¿Ya? Entonces, yo creo que si bien hay daño que está hecho, especialmente un suelo erosionado, es muy difícil recuperarlo, porque en algunos casos es imposible, hay que hincarle el diente a los sistemas que están buenos. ¿Ya? Hay que cambiar dentro de los sistemas productivos que se está haciendo las cosas bien, o dentro de los sistemas productivos que pueden mejorar, hay que cambiar la visión de producción. ¿Ya? Que no, lamentable, y como le dije anteriormente al final de la presentación, esto no solamente no puede ser el ganadero, esto tiene que ser orquestado de varios entes, tanto del Estado, de las compañías que compran, por ejemplo, las compañías que compran los insumos,
y de la parte científica también. Pamela Gross, Iván, Pamela Gross quería tomar la palabra, no sé si estará por ahí. Sí, Ahí pero está. voy a tratar de ser súper breve. Bueno, muchas gracias, Iván. Segunda charla que te escucho, y la verdad es que se agradece a ti y a Iña que nos dan estas opciones, que aprovechando entre la pandemia, la cuarentena y la comunicación. Mi pregunta es, precisamente con ese gráfico, la verdad es que a mí no me queda tan claro qué es lo que quiere representar, digamos, ahí, en lo que por una parte está lo que es biomasa y por otra la diversidad y una eventual disminución de la biomasa. O sea, en una pradera degradada claramente tenemos una menor biodiversidad por una parte y también tenemos una menor producción de biomasa, pero no me queda tan claro el gráfico. Pero en lo que quiero centrarme, me voy a, más que, quizás en otra oportunidad te pregunte más respecto de esto, me voy a fijar más en la fuente, pero aquí el tema está en lo que tú planteas, que respecto del cálculo de la biomasa. Y estos pastizales, el principal dilema es saber, es ese, digamos, que cuánto dispongo de biomasa para el ganado, cosa que de alguna manera nos permita proyectar el uso de los distintos terrenos. Entonces, cuando tú planteas, por ejemplo, aumentar la complejidad incorporando biodiversidad al sistema con plantas que son asincrónicas, ¿cómo podríamos asociarle a eso mismo un manejo que podamos recomendar a los productores de nuestra región? Este tema del cálculo de la biomasa, la primera vez que yo lo escuché fue hace como 20 años atrás, más de 20 años atrás, para ser honesto, de Milo Kovacevic. Tal cual, lo mismo que tú nos acabas de plantear. O sea, nos acabas de plantear, donde en el fondo tenemos una pradera donde se mezcla, en el mejor de los casos, coironal, intercoironal y en algunos casos matorral. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos ir de alguna manera promoviendo el uso sustentable cuando en el fondo tenemos esta carencia tan grande que es cómo enseñarle o cómo de alguna manera orientar el uso del foraje, del recurso pratense, no pensando en incorporar especies o praderas artificiales, sino que utilizar nuestras praderas, nuestros pastizales, que es la mayor extensión que tenemos en la región. Yo no te conozco directamente, pero te comento que trabajo en el tema del CIRS, en el programa de recuperación de suelos degradados, que ya tiene... No, sí, yo me acuerdo, tuve una reunión con el PTI, sí. Sí, me acuerdo. Es que ese es el tema, Pamela, es muy sí, y mira, lamentablemente estamos en un sistema, no sé si lamentablemente, yo creo que es bastante bueno que tengamos un sistema súper heterogéneo, ¿ya? Estas las vegetales que nombraste, claro, tiene distintos roles ecológicos, pero claro, el problema básicamente acá se centra que en la agricultura tradicional hace 50 años atrás, que nosotros no hemos podido darle la vuelta y cómo calcular la biomasa, y ahí parte todo. Y por eso básicamente está la erosión, porque no se puede calcular la carga animal. Lo que en mi opinión, la única forma de poder arreglar esto, al menos porque decirle a un ganadero que cree un potrero de 400 hectáreas y que se haga de una forma precisa es algo, no se puede hacer, ¿ya? Está re complicado porque además, aparte de la heterogeneidad y la superficie, está que el animal solamente con coirón. Entonces, de esas 400 hectáreas, ¿cuánta superficie efectiva ocupan? Entonces, y eso puede caer y ha caído en una sobreestimación de la materia seca y se pueden llegar a desastres ecológicos no teniendo claro cuál es la superficie, específicamente el intercoirón, porque por un lado está la superficie específica del intercoirón y por otro lado está la producción que produce ese mismo. Y ahí nosotros recién, teniendo esos dos datos de superficie efectiva, y vamos a poder llegar a un valor de disponibilidad, ¿ya? ¿Qué sería si pudiéramos tener esos datos? Sería genial, porque ahí realmente podríamos estimar realmente la carga animal que necesita puede cargar en la carga instantánea que puede tener ese potrero en el invierno. Ahora,
¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, se están postulando proyectos, eso sí te puedo decir. Ya hay cierta idea y básicamente está en son de utilizar actual. Ya la única solución es tecnología en este caso. Ya no, el tema de cortar cuadernos a un nivel científico todavía es relevante porque hay que hacer calibraciones, hay que aplicarle mano a la tecnología, ya sea, por ejemplo, drones o satélites, o incluso. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en ese tema con la UMAC, así que se están postulando a fondos para poder ver si en un futuro trabajar en eso. Pero ese es el tema principal primero. Solucionando ese tema, pueden venir un más ecológica o ya empezar a analizar otro tipo de cosas, pero todo lo primero, yo creo que hay que solucionar eso, ojalá en un mediano plazo, ¿ya? A desarrollar herramientas que sean, y ese es el otro tema, porque por mucho que uno pueda hacer estudios de imágenes espectrales, etcétera, tiene que estar en función de que el ganadero lo pueda, entonces tiene que ser una herramienta de fácil aplicación para el ganadero. Entonces ese más, y hay que agregarle esa variable, porque si el ganadero no lo usa o no tiene acceso a esa herramienta, difícilmente vamos a cambiar el estado de los pastizales a Magallanes. Entonces tiene algo preciso y por otro lado algo amigable para que cualquier persona lo pueda ocupar. Más allá no te puedo decir porque no hay solución todavía, pero de que sí se estamos haciendo de darle vuelta al asunto, sí, se está trabajando en eso. Sí, yo creo que otra vez caemos en el tema del pastoreo, del manejo del pastoreo, que es como lo que se planteaba anteriormente en otros charlas. Es que es el tema, claro, es el tema. Sin la biomasa no puede haber un control de pastoreo. Se necesita primero el parámetro de biomasa como para hacer control, ¿no? Si no lo tenemos, se hace cada vez más difícil. Ahora, hay otros parámetros que se pueden evaluar, pero algo como para una solución del ganadero en sí, es primero el cálculo de biomasa. Claro, como tú dices, como tú decías, igual, puede ser el gran problema. No teniendo ese dato, hacer un control de pastoreo se hace cada vez más complicado, porque los animales, si se sobrecarga un pastizal de animales, van a sobrepastorear. Entonces, ese es como el gran desafío, ¿no? ¿Te respondí tu pregunta o no sé si te entendí bien? Gracias, Pamela, por tus preguntas y tu intervención. Ahora, lo que pregunta, o sea, yo creo que es más una sugerencia. Pedro Pino Valenzuela, o quiere saber tal vez para una futura charla. Para el control de plagas en sistemas platenses, dice que pues, se podría enfocar el problema en ese tema. ¿En qué tema? El control de plagas en sistemas platenses. Es que todo apunta a lo mismo, ¿eh? Las plantas no afectan a todas las plantas, ¿ya? Siempre tienen las especies tienen todo, a distintos tipos de estrés y plaga. Entonces, esta charla apunta justamente a eso. Cuando hablo de estrés, no solamente hablo de estrés ambiental, sino que a estrés bióticos también. Hay especies que reaccionan mucho mejor a las plagas porque tienen, no sé, una cutícula más gruesa, lo que va a generar que la plaga no le va a afectar tanto como a esa especie que es poco tolerable a esa plaga. Y eso genera una mayor estabilidad. Si el problema de los monocultivos en sí o el sistema productivo es que un estrés que afecta a esa especie, el tema se viene abajo. Entonces, nosotros lo que se postula es que una gran cantidad de especies dentro del mismo ecosistema va a ser más tolerante al estrés. Eso básicamente. Perfecto. No sé si Juan Francisco aún estará por ahí. Si nos quiere relatar alguna experiencia, por lo que comenta por acá. Sí, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Sí. Hola, oye, muchas gracias Iván por la charla, interesante. O sea, mira, básicamente lo que yo quería, me pareció que lo que tú dijiste ahí es que Línea va a armar ahora un módulo de Poisson o de PRB en Campenaique para evaluar la diferencia o el resultado entre eso y pastoreo tradicional. ¿No? Algo, eso entendí. Sí, se está llegando,
pero se va a implementar, sí. De acuerdo. Sí, se va a implementar. Me parece que sería, o sea, acá en Magallanes hay, no sé, 10 años o 12 de experiencia con manejo holístico, creo que más que eso en Tierra del Fuego, más años todavía desde antes haciendo PRV, o sea, digamos que hay, no sé, 15 años, 20 tal vez, de experiencias con manejos regenerativos, o que en su momento se les decía sustentables, y hoy día hablamos de regenerativo, por lo que creo que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que regenerar, no solo ser sustentable y mantener, sino que intentar regenerar lo que está mal, digamos, donde se ha ido perdiendo y ir aumentando. Bueno, en cuanto a suelo, a biodiversidad, a materia orgánica, microorganismo y todo eso. Entonces, si esas experiencias ya están, y eso ustedes lo saben, tienen instaladas maras en algunos campos, otros colegas tuyos de INEA, de lo que estamos hablando, ¿por qué no, en vez de esperar 10, 8, 10 años, si son cosas, monitoreos de largo plazo, ¿por qué no hacer esos monitoreos en predios que ya llevan un tiempo haciendo estos manejos que intentan ser regenerativos? Yo, por ejemplo, en mi campo, llevo 8 años trabajando haciendo manejo holístico, de repente pero es un manejo que intenta ser regenerativo. Me rijo por otros parámetros bien distintos a lo de la ganadería tradicional y el pastoreo convencional con cargas permanentes y qué sé yo, voy haciendo rotaciones. Me encantaría que me evaluaran y poder comparar, ¿no? Está el campo al lado del vecino que hace manejo, digamos, normal, tradicional y qué sé yo, entonces no es tan difícil, pues si un campo entero se está manejando en forma regenerativa o sustentable, bueno, tienes el alambre con el vecino, no se puede hacer la comparación. Me refiero a eso, o sea, aprovechar lo que ya está. Ya hay mucha gente o bastante que llevamos trabajando, que ya tenemos estas ideas incorporadas en nuestro sistema desde hace varios años, y yo por lo menos me encantaría evaluar. Hay muchas cosas que no sé, que me gustaría ver. Tú nombraste cosas bien interesantes, disculpa que me esté alargando un poco, pero el tema de que cuando... No, adelante por favor. Afectas también, yo lo veo en mi campo, ¿no? También uno va haciendo cosas, de repente ves que hay más materia, más verde, pero resulta que por otro lado lo haces más intenso en los dormideros y en los lugares preferidos por los animales. Entonces, todas esas cosas, toda esa mezcolanza de conjugar, por un lado, producción animal, producción de pasto, pero también no dañar el suelo con el tema mecánico, y todo eso está metido en la misma licuadora. Y eso, si uno lo puede evaluar y evaluar distintos métodos, sería súper interesante, pero insisto, el punto de mi intervención es que eso en Magallanes ya está, ya hace hartos años, y hay bastante experiencia. Entonces, no creo que sea una buena idea, que no está de más, pero me parece que no es una buena idea dentro de partir con un ensayo, con un módulo, porque ustedes saben y dónde están los campos, y hemos conversado que nos conocemos y todo. O sea, evalúen lo que ya está. Muchos de nosotros pero somos un libro abierto para que nos vengan a ver, y como insisto, o sea, para mostrar lo bueno, lo malo, lo desagradable, todo. Eso. Ya, muchas gracias, don Juan. Mire, yo le puedo dar las razones del por qué. Como investigadores, lo que buscamos, más que simplemente evaluar algo por evaluar, científica, certeza, ¿ya? Y la certeza científica se da cuando uno tiene las condiciones relativamente controladas, ¿ya? Usted me dice, claro, es algo súper interesante, pero de forma complementaria a este ensayo. ¿Por qué? Porque su campo tiene condiciones totalmente distintas al campo del vecino, y desde el punto de vista de suelo. Entonces, por ejemplo, lo que generaría, si hipotéticamente hiciéramos el trabajo que lo plantea, que está bien porque puede ser una información complementaria, lo que va a generar es una reacción de factores bastante gigante, en el sentido de que no vamos a saber cuál es la razón, ¿ya? Porque no tenemos un control. Por eso es interesante tener un control en un mismo sitio y teniendo un punto de evaluación de tiempo cero.
Sabemos cuando tenemos la evaluación al inicial, ¿ya? Y después al final, cuando se empieza a hacer las evaluaciones del experimento, sabemos lo que genera, ¿ya? Vamos a tener una certeza de las conclusiones que vamos a tener, va a ser con respecto al manejo, ¿ya? No va a haber un tema de suelo, así como usted yo sé que hay gente que me encanta la filosofía detrás del manejo regenerativo, que es básicamente incentivar la del ecosistema. Entonces, el problema de poder hacer evaluaciones simplemente en campo es que no vamos a saber de qué es, cuáles van a ser las razones. Eso varían enormemente, ¿ya? El suelo que tiene usted probablemente tiene condiciones totalmente distintas, ¿no? Especialmente con las extensiones que tienen las estancias acá en Magallanes. Entonces no hay un punto de comparación. Podrían comparar. Cuando hablamos de resistencia mecánica, por ejemplo, ¿qué es lo que afecta? La estructura. Ya probablemente no va a ser la misma textura y estructura y condición, contenido de materia orgánica de lo que hay en su campo con el del vecino, por ejemplo. Entonces ya por esas diferencias gigantes, no vamos a poder comparar los resultados, porque no vamos a saber si es por un tema intrínseco de suelo las diferencias. Entonces por eso es necesario partir en un experimento de cero, donde evaluamos todo el experimento en sí del comienzo y después evaluamos los tratamientos que vamos a incorporar y diferencias que vamos a ver entre el comienzo, entre años y entre tratamiento, va a ser por el manejo. Y ahí nosotros tendríamos la certeza, porque nosotros lo que buscamos es certeza científica. Ahora, esas evaluaciones con ustedes es totalmente, obviamente se pueden realizar, será complementario al estudio base que se va a realizar en Campenaique. Ahora, con el manejo, si bien hay Mara en varios sectores, yo sé que, claro, hay una publicación ahí de Erwin, tenemos que ponerlo en contexto. Los ceros no son inmediatamente visibles al ojo, ¿ya? Puede haber un montón de los campos que se pueden haber visto realizados desde el punto de vista platense. Si vemos una vega, por ejemplo, existe compactación por altas cargas, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el carbono? Y ese punto quiero ser muy conciso, por ejemplo. El balance de carbono en un suelo debería ser uno de los parámetros para poder definir sustentabilidad. Nuestros sistemas ganaderos, así como deberían tener un balance cero al menos o positivo, ¿ya? Con eso le estaríamos doblando también la mano al juicio social un poco que hay actualmente con respecto a los, entre comillas, a las emisiones de carbono que generan. Entonces, nosotros, por ejemplo, para mí un punto fundamental para un sistema ganadero es qué pasa con el carbono en el suelo, ¿ya? El pastoreo intensivo genera una mayor fijación de carbono. La compactación, por ejemplo, yo podría hipotetizar ahora de que una compactación de suelo lo que generaría es una liberación de carbono más que un secuestro. Entonces estaríamos tirando el balance hacia el otro lado. Y además, los pastoreos intensivos sucesivos, quizás en un largo plazo no tengan un efecto tan positivo como lo estamos viendo ahora. Entonces, y eso es lo que se ha visto en muchos lados. Hay que estudiarlo y por eso es tan interesante empezar un trabajo desde cero, ¿ya? Porque podemos evaluar todo esto desde eso hasta el final. Obviamente usando la información complementaria de los ganaderos que ya están haciendo esto. Pero, de nuevo, lo que pasa en el suelo, la resistencia mecánica, el carbono orgánico, evoluciona esto en el tiempo, no es visible al ojo. Y tampoco es posible sacar conclusiones simplemente viendo la biomasa, o el forraje, o la especie platense de crecimiento. Hay que evaluar el parámetro. Entonces, por eso aunque el trabajo que se quiere hacer en Campenaique, porque vamos a poder evaluar todos esos que ser evaluados desde el comienzo hasta el final del trabajo. Muchas gracias, Iván. Voy a ver si queda alguna otra. Ya. Vamos a terminar ya porque en realidad ya estamos bien pasados de las 5. Quiero agradecerles a todos por su participación, porque aquí hay muchas personas que están constantemente participando en nuestras charlas y han entrado, así que muchas gracias por estar y por seguirnos con este ciclo que hemos decidido dar a propósito de la situación que estamos viviendo.
en otro contexto, estas charlas probablemente estarían siendo en vivo, y así que agradecerles mucho eso. Pedirles nuevamente que si pueden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. Así mañana les enviamos la presentación muy interesante que hizo Iván y el link del video de esta misma charla. Muchas gracias y dejo a Iván para que se despida. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias por los comentarios y eso, gracias por la atención en realidad de presentación.